Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Rotondaro sobre medicamentos no es un problema de divisas, es un problema de indolencia. Carlos Rotondaro del IBCS durante 10 años pide solicitud de protección al gobierno colombiano para escapar del régimen de Maduro. En exclusiva para NTN 24, el expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y exministro de Salud, Carlos Rotondaro, mostró una serie de pruebas en las que pedía recursos para adquirir equipos de diálisis para el IBCS, pero no se los procesaban. El régimen de Nicolás Maduro se encargaba de retrasar el procedimiento. Asimismo, denunció que algunos ministros del oficialismo tomaban los medicamentos para fines de corrupción y no permitían que estos pudieran llegar a los venezolanos. Entre las personalidades que destacan está el ministro de Salud, Luis López, y el exministro del Trabajo, Francisco Torrealba. No es un problema de divisas, es un problema de querer hacer las cosas, es un problema de indolencia, indicó el exministro de Salud. El general venezolano expresó que ningún ente del régimen de Maduro posee recursos para seguir sacándolo adelante. Además, informó que sí reconoce al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, así como expresó que el cambio lo van a generar unas elecciones que se encuentren en el mismo nivel de condiciones. De igual modo, aclaró que no es un traidor, que sí es leal a la patria. Rotondaro le pidió a los compañeros de la Fuerza Armada Nacional que por favor den un paso al frente, así como declaró que la persona que tiene incidencia en las decisiones de Nicolás Maduro es Tarek El Aissami. Considera que todo aquello que se refiere a la asesoría en inteligencia lo lleva a Cuba, así como las doctrinas que se manejan diariamente en Venezuela. Sin embargo, esa influencia por representantes de Cuba ha disminuido. Debo reconocer que agarré la nota de NTN 24 por dos razones. La primera es que abrió, prácticamente no consigo nada que abra en estas páginas web venezolanas sin una VPN, sin una red privada virtual. La segunda es por respetar la exclusividad de NTN 24 como origen de la fuente de la entrevista a Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Sin embargo, debo decir que ahora me arrepiento porque está muy mal escrito. Ojalá la excelencia que tienen en periodismo televisivo fuera trasladable a periodismo escrito. Lamentablemente no es así. Hay otra versión de los hechos, otra versión de la entrevista que publica Noticiero Digital, que dice lo siguiente: Carlos Rotondaro reconoce a Guaidó: no me inmolaré por un gobierno de incapaces y corruptos. El exministro de Salud, Carlos Rotondaro, reconoció este lunes a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, según afirmó en una entrevista desde Colombia. Todo venezolano tiene el deber de defender la patria. Como militares tenemos ese deber arraigado. Hoy estoy dando este paso de defender a la patria, que no incluye un gobierno de incapaces y corruptos. Yo no me inmolaré por un gobierno de incapaces y corruptos, detalló a NTN 24. Rotondaro además aseguró que los medicamentos de la OPS-OMS no fueron entregados en Venezuela y afirmó que el exministro Luis López pedía que había que guardar las medicinas para las elecciones de la Constituyente y para poder entregarlos. La tasa de fallecidos por deficiencia renal está por encima en creces de lo que es la mortalidad. En Venezuela manejábamos del 1 al 2% anual. Son cosas que me motivan y por las que me nace estar en esta entrevista. Es un deber, es algo que debemos denunciar. No puedo quedarme en silencio y no podemos ser cómplices de lo que está sucediendo, agregó el general, quien instó a los pacientes que se han venido organizando a que alcen su voz para que se les garantice el tratamiento. Coinciden las declaraciones de Guaidó con el artículo publicado en el New York Times este fin de semana, en el que se señala que Maduro usó a médicos cubanos y a servicios de salud para presionar a los votantes. Hay coincidencias fuertes entre ambos artículos. La opinión de Rotondaro, la voz de Rotondaro, hay que tomarla como de quien viene. Ya estaremos hablando un poco a través de los titulares de cosas que hizo Rotondaro a lo largo de los 10 años que estuvo blindado como presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, porque mira que se le acusó de cosas y el tipo siguió ahí. Es decir, lo avaló.
Hugo Chávez y luego lo avaló Nicolás Maduro, pero también hay que tomar la información del New York Times con, digamos, la precaución debida de recordar que puede ser una lavada de cara ante el artículo de hace una semana en el que se decía que había sido la oposición la que había quemado un camión de ayuda humanitaria en uno de los puentes que unen a Venezuela con Colombia. Pero recordar nada más las declaraciones, entre otros, de Yansnier Arias, que señaló al New York Times que se le llegó a negar a los pacientes el oxígeno que necesitaban para acercarlos para que hubiera ese oxígeno, para que hubiera esas medicinas durante las fechas de las elecciones o del proceso del 20 de mayo de 2018. Y nada más citar también en este reporte sobre las declaraciones ayer de Rotondaro en el programa de Idania Chirinos la tarde por NTN 24, declaraciones de Francisco Valencia, presidente de Codevida. Por cierto, Valencia fue uno de los amenazados en alguna oportunidad, 2015, 2016 por Rotondaro, no lo recuerdo. Fue luego de una marcha que se hizo en los medicamentos de alto costo, en la oficina de medicamentos de alto costo que se encuentra ubicada en Los Ruices, que Rotondaro amenazó a Valencia. Dice Codevida en un tuit: desde 2014 vivimos en emergencia humanitaria compleja. Cuando usted era presidente del IBCS oficial, no puede negar la responsabilidad que tuvo en las miles de muertes evitables durante su gestión en este organismo. También hay que decir que en 2018, en noviembre de 2018, la Asamblea Nacional, y estoy tomando también de la página web de Codevida, la Asamblea Nacional solicitó investigar a Rotondaro por desfalco del IBCS. En aquel momento todavía estaba en Venezuela José Manuel Olivares, no había tenido que emigrar, no había tenido que exiliarse como consecuencia de la persecución política. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, solicitó la investigación y verificación de la procedencia de fondos para la construcción de una clínica en la capital dominicana que estaría relacionada al expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Carlos Rotondaro. Rotondaro, general retirado del ejército, entiendo que es un general en activo. Ayer de hecho se presentó con su uniforme militar de campaña. Quizá para aumentar la impresión sobre la entrevista o la impresión que pudiéramos tener los espectadores sobre esa entrevista. Fue denunciado ante la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Ortega Díaz, por el desfalco, escúchese bien, por el desfalco de $100 millones. Sea como fuere, sea que Rotondaro es inocente, sea que Rotondaro es culpable, todo muestra el nivel de corrupción, de podredumbre que ha alcanzado el régimen de Nicolás Maduro. Para desgracia, para dolor, para sufrimiento de 25 o 30 millones de venezolanos que tuvimos la infausta suerte de haber nacido en este país en este tiempo. 6:38 minutos, titulares de la mañana de RCR 750M. Lo hacemos entre Jaime Nestares como dirección de la estación, Willit Sarcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Información con nocturnidad. Tribunal 50 de control dictó privativa de libertad del trabajador de CNN, Rafael González. El Tribunal 50 de Control de Caracas dictó la privativa de libertad en contra del trabajador de la prensa Rafael González, quien fue detenido el 14 de marzo en el aeropuerto de Maiquetía, confirmó su abogada Andrea Santa Cruz. La audiencia de presentación se efectuó este lunes y en horas de la tarde, donde se conoció la decisión del tribunal de privar de libertad al miembro de la empresa de seguridad que presta servicios para CNN en Venezuela. Se le acusa, según la abogada de Rafael González, de asociación para delinquir, conspiración y falsa atestación frente a un funcionario público, y a pesar de que la Fiscalía no presentó una acusación formal,
el juez decidió dejar 45 días, que es el lapso máximo para que la fiscalía presente una acusación, a González detenido. Luego saben ustedes cómo es eso de la ruleta judicial, entonces te empiezan a diferir las audiencias y terminas como, no sé, Lorenza Le, que estuvo 4 años sin una audiencia preliminar de juicio. Entonces la detención se convierte en sí misma en una condena anticipada. Más detenciones. Provea denunció privativa de libertad dictada contra obrero de Corpoelec Giovanni Zambrano. Provea informó que fue dictada medida privativa de libertad contra Giovanni Zambrano, trabajador de Corpoelec, detenido arbitrariamente por el SEBIN el pasado miércoles 13 de marzo. Leo Noticiero Digital. Otro obrero más encarcelado. Tribunal dicta medida privativa de libertad contra trabajador de Corpoelec Giovanni Zambrano. En su afán de justificar la mentira del saboteo al sistema eléctrico, ser trabajador de Corpoelec se ha convertido en un riesgo, todos bajo sospecha, señaló Provea vía Twitter. Anteriormente, la ONG había denunciado que a Zambrano se le aplicó una jubilación forzosa con 54 años de edad luego de ofrecer declaraciones desmintiendo el presunto sabotaje eléctrico del pasado 18 de mayo. Y hablando del sabotaje eléctrico del pasado 18 de mayo, Loena Reverón, la periodista, nos dice que expulsan del PSUV a Eduardo Labrador por pedir destitución de Mota Domínguez. El diputado del Consejo Legislativo del Zulia, Eduardo Labrador, fue expulsado del PSUV este lunes por haber solicitado la destitución del ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Así lo informó la periodista Loena Reverón en su cuenta Twitter, quien además dijo que las críticas hacia Nicolás Maduro y Omar Prieto también influyeron en su destitución. Horas antes, Labrador había pedido un referendo consultivo para relegitimar los poderes públicos. Legisladores y dirigentes chavistas propusieron este lunes que se realice un referendo consultivo sobre si se deben relegitimar los poderes públicos, lo que implica un acuerdo entre Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional para conformar un nuevo y creíble CNE. El diputado del Consejo Legislativo del Zulia, Eduardo Labrador, estimó que el plazo para la consulta ya establecido el nuevo CNE debe ser no mayor de 90 días. En esta tesis del consultivo coincidió también, y me van a perdonar que tengo la lengua mocha hoy, no sé, coincidió también Claudio Fermín. Ustedes saben, Claudio Fermín estuvo ayer en el programa de Vladimir a la Una de Globovisión. Hay días que Vladimir a la Una parece de Walking Dead. No diré más que eso. 6:42 minutos. Voy a leer más titulares. Según el presidente brasileño Jair Bolsonaro, Brasil y Estados Unidos deben liberar a Venezuela. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este lunes en Washington que su país y Estados Unidos deben liberar a Venezuela en un momento en el que aumenta la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Leo Panorama. Debemos resolver el problema de nuestra Venezuela. Venezuela no puede seguir así, deben ser liberados y obviamente creemos y contamos con el apoyo de Estados Unidos para lograr este objetivo, dijo en un discurso ante la Cámara de Comercio. Tras el discurso, el portavoz del gobierno brasileño, Octavio Rego Barros, dijo a la prensa: el tema de Venezuela tiene que ser resuelto y contamos con nuestra diplomacia. El martes, es decir hoy, Bolsonaro será recibido en la Casa Blanca por Trump para una reunión privada entre ambos mandatarios en la que abordarán, entre otros temas, la crisis en Venezuela. Mientras tanto, Carlos Vecchio anunció que asumimos el control de 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos. Son las sedes diplomáticas en lo que me abra aquí está Panorama. En la que me abra Panorama decimos que son 2 sedes militares en Washington y una en el consulado de Nueva York. Recibimos e izamos el tricolor patrio y restablecimos cadena de mando. Adjunto una serie de imágenes en su cuenta en Twitter, señaló Carlos Vecchio. Mientras tanto, el gobierno denuncia la ocupación ilegal de sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro denunció este lunes la ocupación forzosa e ilegal de algunas de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, pues alegan que es en franca violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Las autoridades de Estados Unidos deben corregir esta situación irregular de inmediato, indicó el canciller Jorge Arreaza en su Twitter junto al comunicado de la denuncia.
El Nacional nos dice que Juan Guaidó designó personal para atender a militares que están en la frontera. La Embajada de Venezuela en Colombia informó el pasado sábado que sigue trabajando para atender a los 1.000 agentes venezolanos que se encuentran en el vecino país. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dirigió una comunicación al ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en la que oficializa la designación de Kevin Rojas Peñalosa y Rosana Barrera Castillo para atender la situación de civiles y militares venezolanos que se encuentran en la frontera. Y antes de ir a la pausa, dice Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, uno no sabe si la Asamblea Nacional Constituyente sigue existiendo, no se reúne desde el 10 de enero, pero bueno, si no se reúne mejor para todo el mundo. Cabello alerta sobre nuevos ataques a servicios públicos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela alertó este lunes sobre nuevos ataques a los servicios públicos. Ataque al sistema eléctrico nacional, pudieran repetirlo. Ellos atacan transversalmente a todos los servicios, amenazan con el combustible, expresó Cabello, al tiempo que hizo referencia a diferentes atentados como el del estado Anzoátegui, donde se estuvo 3 días sin combustible. El peor atentado es que ustedes sigan siendo del gobierno. La Voz nos dice de nuevo se va la luz en Caracas y Miranda, y el órgano oficial de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, Últimas Noticias, nos dice diseñan plan para proteger servicios públicos. 20 años después, ni siquiera es que ya tienen el plan listo y lo ejecutan, es que están diseñando un plan para proteger servicios públicos. Y a quienes dirigen este órgano de propaganda les parece que eso es la principal noticia de este país en este momento. Qué triste, ¿no? Que un periódico como Últimas Noticias, que fue tan importante, que uno lo esperaba en la puerta de su casa a las 11 de la noche hace 30 años para enterarse de las noticias del día siguiente y leérselo antes de irse a dormir, no había internet ni nada de eso, hoy sea esto que tenemos hoy, que no sirve ni para los perros, sinceramente, honestamente, no sirve ni para los perros, porque se estriñen. 6:46 minutos, no sirve ni para limpiar los vidrios, pues porque es en color y te los mancha más. 6:46 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novo Ideas. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:49. Juan Guaidó afirma que cambios en el gabinete demuestran debilidad. Hoy tengo la lengua mocha, se me pegó de la entrevista con Rotondaro, están diciendo por ahí en Twitter. Bueno, yo no sé qué tienen todos esos militares, parece que un requisito para llegar a general debe ser no sabe hablar bien, tener la lengua mocha, de verdad. Todos hablan mucho, es increíble. El presidente, y para ser chavista también, bueno, hay unos cuantos. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desestimó las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez respecto a la solicitud que habría realizado el jefe de Estado Nicolás Maduro de pedir a los ministros poner sus cargos a la orden. ¿Cuál gabinete? La gente lo que está esperando son soluciones sin tener información, sin tener claro por qué lo están haciendo. Si es que muchos ya se fueron, no están aquí, por eso quieren sustituirlo. Yo ni siquiera sé si eso lo avaló o no Maduro, o si están jugando entre ellos un juego de poderes. Lo que sí demuestra hoy es muchísima debilidad. Esto también lo comparte Héctor Navarro, ex ministro de Chávez, quien dice: el Aizami, Jagua, Cabello y Rodríguez se disputan el poder. El exministro de Educación del fallecido presidente Hugo Chávez, Héctor Navarro, aseguró este lunes que oficialistas como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Héctor Rodríguez, Tarek El Aizami y Elías Jagua tienen una disputa por el poder. Por cierto, terrible la cara de Diosdado Cabello, lo estoy viendo en este mismo momento en BTV. En una entrevista con Circuito Éxitos, señaló a Nicolás Maduro como el principal responsable de la crisis que atraviesa Venezuela, tanto por acción como por omisión. Ahora él no está solo en eso, hay grupos disputándose el poder en el gobierno, ahí están Diosdado Cabello, los Rodríguez, Tarek El Aizami y otras figuras menores como Elías Jagua. Ciertamente a Elías Jagua lo de figura menor le queda que ni pintado. Bueno, si acaso lo de figura hasta le sobra, ¿no? Ortega Díaz pone a disposición de Guaidó las pruebas de la masacre del Junquito. La fiscal en el exilio envió la tarde de este martes al presidente encargado de la República designado por la Asamblea Nacional pruebas de la investigación de la muerte del exfuncionario del CICPC Óscar Pérez y su grupo, conocida como la masacre del Junquito. Las pruebas que hasta el momento hemos consignado en el referido organismo constituyen un sólido caso contra miembros del régimen que actualmente usurpan funciones públicas en el país, por lo que a nuestro juicio debería prosperar el inicio formal de una investigación penal y la imposición de medidas de coerción, dijo la fiscal en un comunicado que circuló a través de las redes sociales. Zapatero arribó a Venezuela y esto no pueden ser buenas noticias. Este lunes se dio a conocer la llegada del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela. La información fue difundida por la periodista Eli Angélica González a través de su cuenta en Twitter, donde señaló que arribó al territorio nacional en un avión privado. El principal titular de 2001 es: los apagones no dan respiro a los venezolanos, y el principal titular del periodiquito de Aragua es: ajustan la unidad tributaria a 50 bolívares. Trabajadores del Pérez Carreño rechazan destitución de un médico por denunciar crisis del sector. Otro de los múltiples frentes de agresión que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Uno es contra los periodistas, otro es contra los médicos, otro es contra los trabajadores eléctricos. Ya no saben a quién más atacar. Hablando de la crisis eléctrica, Lisandro Cabello, no sabemos si es familia de Diosdado, pero es secretario de gobierno del estado Zulia, aseguró que los papagayos con cinta eléctrica de cauchos estarían provocando presuntos estallidos en el sistema eléctrico que provocan apagones en la entidad. Es decir, este sistema eléctrico no resiste ni un papagayo enredado entre los cables, una figura tan de nuestra infancia, tan de Venezuela. O sea, el juego de un niñito pobre toda la vida fue volar un papagayo y toda la vida se le enredaron en los cables. Pero ahora con el chavismo en 2018 es que esto produce apagones. Se lucen de verdad. Se incendia el Parque Nacional El Ávila en Caracas 18 de marzo. Ha dicho el ministro del Interior, Néstor Reverol, que el incendio fue provocado. Esto es a la altura de Terrazas del Ávila.
Y para cerrar, un servicio público, piden ayuda para Miguel San Martín, jefe de redacción de El Universal. Mi querido jefe, fue mi jefe durante muchísimos años en este periódico. El jefe de redacción del Universal, Miguel San Martín, requiere una colaboración para costear el servicio médico luego de que el pasado sábado ingresara de emergencia debido a que sus riñones y capacidad pulmonar colapsaron, y aunque ya se encuentra estable, ni su familia ni El Universal, que ha sostenido el tratamiento hasta la fecha, tienen más capacidad financiera. Se ha creado un GoFundMe y también hay unas cuentas en bolívares y a través de Cele cómo se puede costear el tratamiento. Miguel padece cáncer de colon, gran amigo, gran compañero de trabajo. Muchos momentos buenos y de los otros hemos compartido en la redacción del Universal. Un periodista de raza, un periodista con pasión por la noticia, un gran periodista deportivo también, por cierto. Bueno, quien quiera ayudar, quien pueda ayudar a Miguel, pues estaremos toda la familia del Universal muy agradecidos por ello. 6:55 que este día, 19 de marzo, día de San José, por cierto. Saludos a todos los José, las Josefinas, los Giuseppes, Jackson José Vargas, César José Arteaga, Pedro Emilio José García Otero. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Marilia Josefina García, Jaime José Nestares, todo el mundo se llama José. 6:55, me voy, estoy hablando demasiado. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa